Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto volver a saludarlos en una noche más de nuestro programa Dominio Talentia MX. Un programa con noticias y entrevistas donde se analiza el panorama laboral, especialmente en lo que se refiere a la administración de capital humano. El Ejecutivo Federal anunció el pasado jueves 12 de noviembre que ese mismo día enviaría a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley que, según parece, pretende eliminar la subcontratación de personal. Que no haya dudas, Talentia MX siempre ha sostenido que deben abandonarse comportamientos como la evasión fiscal, el subregistro laboral y la facturación falsa. Los abusos afectan a las autoridades por la falta de pagos de impuestos, a los trabajadores que no acceden plenamente a sus derechos y a las empresas responsables de outsourcing que no pueden competir contra la oferta ilegal. Sin embargo, acabar totalmente con la subcontratación, incluso con la responsable y profesional que no incurre en malas prácticas, terminaría en un breve lapso de tiempo con alrededor de 5 millones de empleos formales, especialmente en sectores vulnerables y precarizados como las mujeres, las madres solteras, los jóvenes y las personas con capacidades diferentes. También pondría en riesgo la viabilidad de cientos de miles de empresas que requieren de la subcontratación para desarrollar sus labores. Dificultaría el cumplimiento de los acuerdos laborales del TEMEC y obstaculizaría que las empresas hagan las adecuaciones sanitarias y productivas necesarias para enfrentar los retos que impuso la pandemia y el distanciamiento social. Todo esto, además, en un contexto de contracción económica y pérdida masiva de empleos a causa del coronavirus. Por todo lo anterior, Talentia MX reafirma que es necesario regular y no prohibir la subcontratación. ¿Quieren conocer por qué es importante regular la subcontratación en nuestro país? Acompáñenme a ver la siguiente nota. La noticia de la presentación de una iniciativa para regular la subcontratación ha provocado la revisión de la importancia que tiene este régimen laboral en las actividades económicas del país. En México, existen 6.9 millones de trabajadores subcontratados, que representan el 34.4% de los empleos formales registrados en el IMSS. Dichos trabajadores cuentan con seguridad social que otorga ese instituto y cotizan cada semana para obtener su pensión para el retiro. Este régimen laboral es utilizado en todas las actividades económicas del país. En los servicios es donde más presencia tiene la tercerización, pues allí labora el 34.8% del personal subcontratado. En el comercio lo hace el 30.5% y en las industrias manufactureras el 24.9%. También está presente en empresas de todos los tamaños. Los micronegocios, que son el 95% de los establecimientos de este país, tienen un 8.4% de su personal subcontratado. En las pequeñas y medianas empresas, también llamadas pymes, el personal subcontratado suma un 36.7%. En tanto que las grandes empresas, el 55% de sus trabajadores son tercerizados. Es por eso que los expertos laborales y representantes empresariales se han pronunciado por regular adecuadamente esta actividad y eliminar las malas prácticas. Han reconocido que es un esquema que, si se desarrolla conforme a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, representa un impulso para crear empleo formal y ayudar a la recuperación económica del país. De acuerdo con Fernanda Menéndez, especialista en materia laboral, el eliminar la tercerización provocaría que las personas que se encuentran bajo este régimen perdieran su empleo, ya que las empresas que se apoyan en esta figura laboral no tendrían la solvencia económica para mantener a esos empleados, sobre todo las pequeñas y medianas empresas. La especialista considera que alrededor de 3 millones de empleos se perderían.
Algunos académicos consideran que la subcontratación responde a una necesidad de las empresas por ser más competitivas en un entorno de crisis. En este sentido, los sectores que utilizan este régimen laboral aumentaron 4.4% su productividad durante el periodo 2003 a 2018. Una situación más viable, que podría generar ventajas tanto para trabajadores, empresarios y gobierno, es buscar una nueva regulación basada en un modelo de inspección laboral que verifique el cumplimiento del actual texto de la ley, así como el respeto de los acuerdos alcanzados en los 3 parlamentos abiertos y mesas de alto nivel en materia de subcontratación realizados entre 2019 y 2020, que establecían la creación de un registro nacional de empresas de subcontratación. Para continuar, los invito a ver las siguientes 2 notas. La primera sobre la designación de los nuevos jueces de los tribunales laborales y la segunda sobre los posibles ajustes de política laboral con el triunfo de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos. El Consejo de la Judicatura Federal anunció a los 45 ganadores del concurso para designar a los primeros jueces de distrito especializados en materia de trabajo, quienes integrarán los nuevos tribunales laborales que resolverán los conflictos en esta materia. Las 23 mujeres y 22 hombres ganaron un concurso abierto para obtener estos puestos, que derivan de la reforma constitucional en materia laboral de 2019, por lo cual la resolución de conflictos de trabajo pasará a los poderes judiciales, dejando atrás el modelo de juntas de conciliación. Lo anterior es parte de la primera etapa de implementación de la reforma laboral, que empezará en este noviembre en 8 entidades federativas. Estos tribunales atenderán cerca de 90,000 nuevos expedientes anuales. Sin embargo, al inicio de 2020 existe un rezago de 450,000 asuntos en las juntas de conciliación mencionadas. Ante el virtual triunfo del candidato demócrata Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, analistas manifestaron que México tendrá que adaptarse a una nueva realidad económica, lo que implica que vendrán ajustes en la política laboral. José Carlos Rodríguez, de la consultora Pondera, apuntó que los demócratas serán más estrictos en el cumplimiento de los lineamientos del TEMEC. Jesús Garza, profesor delegado de Business School, recordó que Biden ha dicho que va a poner mucha atención en que se cumplan los acuerdos a los que México llegó en temas laborales, lo que quiere decir el pago de $16 la hora de algunos procesos productivos como el automotriz. Ricardo Martínez, de la firma de La Vega, advirtió que Estados Unidos está ávido de interponer quejas en contra de México en el marco del TEMEC, un escenario que podría tomar relevancia para el próximo año con los demócratas fortalecidos con la victoria de Joe Biden. Recientemente se anunció por parte del presidente de México y la secretaria del Trabajo la presentación de una iniciativa que busca reformar diversas leyes laborales en materia de subcontratación. Esto se da en un contexto de crisis marcado por la caída de la economía mexicana del 18.7% en el segundo trimestre del año, la pérdida de más de 1.1 millones de empleos formales de marzo a julio, un lento arranque de la reforma laboral y el posible inicio de una segunda ola de contagios de coronavirus. La subcontratación está ligada a la creación de empleos formales y al aumento de la productividad. También a las malas prácticas que realizan algunas empresas ilegales de outsourcing. Por eso, expertos laborales y académicos se han manifestado por la necesidad de una reforma responsable de esta actividad, que no afecte la generación de empleo y a la recuperación económica del país. En esta noche de Dominio Talentia MX, quiero darle la más cordial bienvenida al maestro Álvaro García Parga, director nacional del Comité Laboral del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación INDEX. Además, es columnista en distintos medios como Expansión y del Reforma, es especialista en desarrollo de talento y cultura organizacional. Es un honor que nos acompañes esta noche. Muy bienvenido, Álvaro.
Muchas gracias, estimado doctor Elías Micha, un gusto. Para comenzar la charla, ¿podrías brevemente explicarle a nuestro público por qué la subcontratación es una modalidad importante para la creación de empleos formales, para las cadenas productivas nacionales e incluso internacionales? El régimen de la subcontratación es una figura válida en nuestro país, como lo es en el entorno global, que permite crear empleos formales para que empresas que tienen servicios especializados puedan prestar a otras empresas que requieren estos servicios con los recursos propios de la empresa especializada, la necesidad de las soluciones que las empresas buscan. Es importante, sobre todo en nuestro país, en una nación en donde habemos más de 50 millones de personas en población económicamente activa, de las cuales alrededor, si acaso 20 millones están en el empleo formal. Entonces, en un país que requiere incrementar los empleos formales, el contar con figuras como la subcontratación, sin duda incentivan la creación de empleos. Para nosotros, el sector de manufactura de exportación, nosotros empleamos aproximadamente un 17% del total de los empleos formales en nuestro país. Casi 3 millones de personas que trabajan en empresas de una diversidad de industrias: médica, aeroespacial, automotriz, electrónica, que se dedican en líneas de producción a ensamblar, a fabricar productos. Hacemos en lo que en nuestros corporativos es una experiencia acumulada técnica. Sin embargo, requerimos servicios profesionales, sean de inspección, sean hasta de vigilancia, sean servicios médicos, sean de transporte, sean intérpretes, en fin, una amplia gama de servicios en donde el régimen de subcontratación, tan solo para nuestro sector, representa más de 7 millones de empleos. Entonces, por eso es relevante la figura, porque crea empleos formales. En nuestro caso, por ejemplo, el sector de manufactura, y en base a datos del INEGI, pues tiene en diversas entidades los promedios más altos de salario. En el mes de enero, el presidente de la República declaró que no era necesario hacer cambios sustantivos o modificaciones a la ley, sino que bastaba con hacerla cumplir. Sin embargo, recientemente declaró que presentaría una iniciativa de ley para desaparecer a la subcontratación laboral. ¿Tú por qué consideras que hubo ese cambio radical con respecto a la regulación de la subcontratación? ¿Tú qué crees que es mejor, prohibir o regular? Primero, completamente de acuerdo con el comentario que a principios de este año se planteó. Incluso la propia titular de la Secretaría del Trabajo así lo comentó en un parlamento abierto. No necesita cambiar la ley para ir el gobierno, una estrategia muy clara que planteó junto con el IMSS y la Unidad de Inteligencia Fiscal para ir detrás, en contra de toda forma abusiva. Ya en el Congreso venía de meses atrás muchas iniciativas, la intención de modificar la ley en materia de subcontratación. Recordemos que el año pasado no se tocó en la gran reforma, entonces la intención ahí ha estado. Algo pasó, que es la pregunta que el discurso ahora cambia, y el presidente efectivamente comentó que se presentaría una iniciativa. Confiamos que sería, en todo caso, por mantener la figura, quizá por adicionar a la legislación alguna reglamentación para hacerla más precisa o más puntual y que vaya en contra de prácticas que han hecho mucho daño. En 2019 y 2020 se realizaron 3 parlamentos abiertos y varias mesas de alto nivel en el Congreso de la Unión, y básicamente se acordaron 2 puntos. Uno, que se haga cumplir la ley vigente con inspecciones laborales intensivas e inteligentes. Y 2, crear un registro nacional de empresas de subcontratación
esté a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Qué opinas de estos dos acuerdos? Cualquier práctica en materia subcontratación o cualquier otra que estén evadiendo, que estén faltando los derechos de los trabajadores, estamos completamente de acuerdo en que reciban la sanción correspondiente. Y hacer esa distinción permite separar de aquellos que estamos generando empleos, de aquellos que estamos generando empleos formales para la economía, para nuestro país, de aquellos que no. Entonces, el mantener la figura es importante porque para los ejecutivos en las empresas, los que toman decisiones, la normativa laboral es esencial. Estamos a favor de cualquier cambio que pueda modernizar nuestra normativa laboral. El mundo del trabajo ha cambiado en muchísimos aspectos, ¿no? Ahora, si hablamos del teletrabajo, si hablamos de cantidad de nuevos retos que enfrentamos, cuidar que no haya una sobrereglamentación. Vamos a una pausa, será breve y regresamos. La subcontratación es una actividad que permite a las empresas de todos los tamaños hacer sus procesos más eficientes, aumentar su productividad y ser más competitivas. Además, en el aspecto social, la tercerización también genera cambios positivos, ya que posibilita que los casi 7 millones de mexicanos subcontratados accedan al sistema de salud del IMSS, que mejora la calidad de vida de los trabajadores y de sus familias. La subcontratación profesional ayuda también a combatir la desigualdad social, puesto que es un modelo que favorece a sectores sistemáticamente discriminados. 4 de cada 10 personas subcontratadas son mujeres, hay cerca de 1 millón de madres solteras tercerizadas y los jóvenes de 15 a 29 años constituyen el 25% del personal subcontratado. El trabajo es un factor de cambio social y la tercerización facilita su generación. Muchas gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo que esta noche nos acompaña el maestro Álvaro García Parga, director nacional del Comité Laboral de INDEX. Álvaro, según los censos económicos que realiza el INEGI, la subcontratación está presente en todas las actividades económicas. Sin embargo, sabemos que en toda la franja fronteriza del norte, la subcontratación es utilizada de manera intensiva, especialmente en la industria de la electrónica y aeroespacial. ¿Podrías explicarnos la importancia de este esquema laboral para estas actividades económicas? Nosotros como sector de manufactura exportación tenemos una muy fuerte presencia en las ciudades de la frontera norte de nuestro país. De hecho, el porcentaje de empleos formales registrados en el IMSS en estas ciudades pues supera el 80, el 85% de todos los empleos formales están directamente con el sector de manufactura, y de ahí se hace todo un encadenado de servicios que dan, ¿no? La economía de muchas de estas ciudades gira en torno a este sector. Estas empresas que son grandes empleadores, por ejemplo la electrónica, que en ciudades fronterizas llega a tener operaciones por gran empleador me refiero más de 3,000, más de 4,000 personas en producción, pues requieren servicios, requieren una serie de soluciones que en estas mismas ciudades, a través de la figura de subcontratación, podemos contar, ¿no? Desde cosas tan del día a día como puede ser la vigilancia, como puede ser el servicio de comedor industrial, como puede ser el transporte, hasta servicios de mantenimiento. La pandemia provocó que no solo se perdieran más de 1 millón de empleos formales, sino que también trajo inactividad, mucha informalidad, pérdida de ingresos, entre otros. ¿Cuáles serían las repercusiones
de prohibir la subcontratación que da empleo a 7 millones de personas? Pues lastimaría mucho el mundo del trabajo, desincentivaría proyectos de empresas. Hoy en día, en medio de la era COVID, las empresas hemos tenido que recurrir a toda cantidad de servicios especializados para que nos permitan la continuidad de los negocios, servicios especializados desde instalar guardas, servicios para filtros de seguridad, cantidad de nuevos lineamientos en los que no conocemos las empresas, no somos expertos, pero tenemos que atender, estamos cumpliendo y hemos contado con, a través de la figura de subcontratación, con empresas especialistas en este sentido. Entonces, no nada más sería un aspecto que afectaría el mundo del trabajo post esta difícil era que estamos viviendo, sino hoy mismo en presente. Los impactos de la pandemia se han resentido ya y sumarle cambios a nuestra normativa no ayudaría, no a la criminalización, no a establecer medidas que pudieran ir retroactivas. Por ahí están los pronunciamientos, fueron públicos y esperamos, como creo que fue el sentido de los ejercicios que se hicieron en el Congreso, que esa voz sea escuchada y que perfeccionen, ¿no? De la suma de las voces lo mejor de todas para el bien del país, para el bien de la economía y la recuperación tan necesaria de empleos en nuestro país. Los gobiernos de todos los niveles, federal, estatal, municipal, desde hace muchos años utilizan los servicios de subcontratación. A manera de ejemplo, de acuerdo a una investigación reciente, el gobierno federal ha asignado a empresas de outsourcing más de 50 contratos entre 2019 y 2020 por aproximadamente 5,000 millones de pesos. ¿No crees que una posible eliminación del outsourcing o subcontratación afectaría grandemente a los gobiernos que también la usan? Sin duda, afectaría a todos los sectores productivos y, desde luego, también al gobierno. Hoy en día, que se tienen que concursar las obras, se tienen que licitar, pues requieres de un tercero, ¿no? que va a prestar el servicio con recursos propios, se ejerce el presupuesto y se tiene que vigilar. Y el que gane la obra, el que gane la ejecución de aquello que haya ido a concurso y se le haya dado el trabajo, pues es responsable de que los trabajadores estén registrados, que estén en el mundo formal, cumplir con las responsabilidades. Es esencial mantenerlo, sobre todo en este entorno en el que estamos compitiendo, no solo aquí en la región, sino en el mundo entero. Y cuando eso lo traslado a nuestro gobierno, pues también como país. Desgraciadamente hemos llegado al final de nuestro programa. Estamos seguros de que para Index este es un tema muy, muy importante. Muchas gracias y esperamos tener la oportunidad de que nos vuelvas a acompañar. Muchas gracias por la invitación. Un gusto y saludo a todo tu auditorio. Hemos llegado al final del programa. Les quiero agradecer por acompañarnos una noche más. No olviden que pueden vernos y seguir informados en nuestro sitio talentiamx.com y en nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana para impulsar el talento humano. Hasta pronto.